Ahora sí buscamos cómo se relacionan los deltas con las barras que llegan a esos puntos. Entonces, al punto A llega la barra 1. O sea que la deformación de 1 va a estar relacionada con delta de A. Entonces, ¿qué hace la deformación de 1? Pues pasa de A a A'. Se desplaza lo mismo. Eso significa que delta de A es deformación de 1. Aquí. Ahora tenemos que averiguar qué es delta de C. Bueno, pues delta de C no es deformación de 2. Hay que averiguar qué está pasando aquí. Entonces, esa barra la separamos. La barra 2 vamos a analizarla aparte. Este problema de barra con desplazamiento relativo, que a la barra 2 le ocurren dos cosas: se mueve, se desplaza y se deforma. Entonces eso va ocurriendo simultáneamente, ¿no? A medida que se va desplazando, se va también deformando. Pero siempre que ocurren dos o más cosas, dijimos hay que separar cada movimiento porque no tenemos la variable tiempo aquí en el tablero. Entonces, para separar los movimientos, vamos primero a mirar el desplazamiento. ¿Cuánto se mueve el punto C? ¿Por qué se mueve el punto C? Porque el punto D, que es el apoyo abajo de la barra 2, se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque esa es una barra deformable que está sometida a compresión según la estática, ¿no? Aquí en la estática se puso que la barra 3 está comprimiendo la placa, o sea, la barra 3 está con presión. Luego la barra 3 se comprime. Para aislar el movimiento de la barra 2, vamos a suponer, siempre es así, que la sacamos, la soltamos del pasador, la dejamos libre. Y que a 3 le aplicamos la carga que le corresponde, F3, aquí, pero arriba está suelta la barra, la sacamos del pasador, la barra 2. Bueno, al sacarla del pasador, entonces, y al aplicar la carga aquí en D, pues la barra 3 se comprime. Entonces la barra 3 baja. ¿Cuánto baja? Delta de D, lo que se mueve la placa. Pero la barra 3 empieza en D y llega a D'. Entonces, el delta de D es deformación de 3. Y ahí queda. Entonces, ¿qué pasa arriba? Como C estaba suelto, la barra 2 estaba suelta, pues esa barra 2 se desplaza. Entonces, la barra 2 que estaba aquí, en C, se mueve. ¿Cuánto se mueve? Delta de D, porque si el apoyo abajo se movió delta de D, pues arriba también. Hemos dicho que aquí está suelto, que la barra 2 no está agarrada al pasador, que la soltamos para poder mirar los movimientos. Si en este momento la tenemos suelta en C, pues lo que se mueva en D se mueve también en C. Entonces la barra se desplaza. En este momento la posición de la barra 2 sería así, la línea azul, aquí. Toda se movió. No se ha deformado, simplemente se movió. Así que la barra está ahora, la barra 2, en este momento está aquí, en el punto C segunda. Ahora la deformo. Entonces, para eso miro qué dije en la estática. En la estática se dijo que F2 está en tensión. Entonces, aquí en deformaciones debo poner la tensión. Entonces, tengo que deformarla aquí. Se estira desde aquí, desde donde la dejó el desplazamiento,
se estira hasta quedar en la posición definitiva que es C', ¿no? La posición final del todo el sistema es C', aquí. Todo el sistema se movió delta de C, arriba. ¿Cómo está compuesto ese delta de C? Pues es delta de D que se movió aquí, se movió arriba, delta de D. Y ahora se deforma, se estira la barra 2 y queda aquí en C'. Así que delta de C es delta de D menos deformación de 2. Pero delta de D era deformación de 3. Queda en definitiva que delta de C es deformación de 3 menos deformación de 2. Como delta de C es 2 delta de A y delta de A es 2 deformación de 1, pues la ecuación de deformaciones queda 2 deformación de 1 igual al delta de C, que es deformación de 3 menos deformación de 2. Así vamos a tratar este asunto del desplazamiento relativo siempre que ocurra. Vamos a poner aquí en el tablero un ejemplo. Ahí, rapidito. Otro problema, nomás para ver si entendimos lo del desplazamiento relativo. Tengo aquí una barra rígida. Que está apoyada. Ahí, pivotada ahí. Tengo aquí 2 barras, así, agarradas aquí. Digamos que estas son las barras 1. Pongamos que hay simetría. Son barras concurrentes. Y tengo aquí la barra 2. Pongámosle colorcitos. La barra 2. Esta es barra 2. Este es el punto A. Y este es el punto B. Entonces, ¿cuál es la barra de desplazamiento relativo? La 2. La 2. La 2 está apoyada en B, que se va a mover, y está apoyado en A, que se va a mover. Busquemos posición final del sistema. La posición final va a ser por acá. Y entonces el punto B se movió esto. Eso es delta de B. Y aquí quedó posición final, que es B'. Y entonces tenemos aquí el delta de B. Pero resulta que aquí se mueve, ¿no? El punto A, cuando llegue la carga, tiene una carga, por ejemplo, aquí. Ahí está la B. Cuando llegue la carga, todo se va a deformar, ¿no? Y entonces la barra 2 tira del punto A y el punto A baja. Pero el punto B también baja.
Entonces la barra 2 se desplaza y se estira. Bueno, entonces dijimos, para mirar lo que ocurre en la barra 2, que es la de desplazamiento relativo, suéltela de uno de los pasadores. ¿De qué pasador la vamos a soltar? Por donde entró el movimiento. El movimiento entró por abajo, entonces la vamos a soltar de B. Fíjense en este problema. El movimiento entró por encima. Aquí no, porque esto se movió, esto se inclinó. Entonces la soltamos de C. Aquí la vamos a soltar de B. Entonces, 2 queda suelta. Y vamos a mirar el movimiento del punto A. Entonces, ¿qué ocurre el punto A? Pues que el punto A va a bajar porque las barras 1 se estiran. Aquí tendríamos que plantear la estática, pues F2 queda a tensión y 2 tira de 1, entonces todo queda aquí a tensión. Si queda a tensión, entonces el punto A baja porque las barras 1 se estiran. Entonces el punto A se va a mover por aquí. El punto A va a quedar por aquí. En A'. Aquí quedaría A'. El movimiento de A. Si la movemos el punto A, todo lo que se va a mover. Y una vez se movió, ya queda fijo. Entonces, ¿qué decimos que está ocurriendo arriba? Pues que la barra 1 se estiró por aquí y luego rotó y quedó ahí en delta de A, ¿no? Como se conocen estos ángulos, tienen que conocerse, pues este ángulo es conocido, ¿no? Bueno, eso es teta. Y entonces aquí abajo en A, por opuestos por el vértice, es teta. Así que podemos conocer delta de A, que sería deformación de 1 sobre coseno teta. Delta de A conocido. Es decir, conocemos cuánto se movió el punto A. Como dije que habíamos soltado la barra aquí en B, la barra 2 queda suelta y el punto A se le movió a A', por lo tanto toda la barra se corre delta de A. Voy a ponerle aquí letras por si acaso. Este pedacito es delta de A. Delta de A. Listo, ya se movió el punto A a A'. Y la barra 2 está suelta en B. Entonces, simplemente se tiene que correr, ¿no? Porque el apoyo de arriba ya está en A'. Así que la posición de la barra 2 en este instante, sin deformarse todavía, quedaría aquí. ¿Cuánto se movió abajo? Pues lo mismo de arriba. Este pedacito aquí también es delta de A entonces. Se movió delta de A. Listo. A ver, una pregunta. A ver si estamos captando la idea.
¿por qué no dije que, es decir, por qué no puse este delta de A grande? Y entonces la barra 2 en este momento estaría por aquí abajo. Y ahora la fuerza tendría que llevarlo a la posición final, que es B'. En otras palabras, ¿por qué me quedo aquí arriba con el delta de A y no paso abajo? ¿O es indiferente? Porque la barra es uno, lo están tirando para arriba. La barra 1 es tensión, entonces el punto A baja. Baja. Y ahora tengo que aplicar la fuerza a la barra 2 y deformarla. Entonces, si pasó hasta aquí, ¿qué tengo que hacerle? Para que quede la posición final es B'. Si la paso hasta aquí, ¿qué tengo que hacerle? A la barra 2. Tendría que Fuerza hacia arriba. comprimirla. Comprimirla, ¿no? Aplicar una fuerza de compresión aquí, deformarla para que quede acá. No puedo decir eso ya. ¿Por qué no? Porque pegó hacia abajo. Exacto, porque, bueno, no P, porque aquí estoy diciendo en la estática, y aquí, estoy diciendo en la estática que la barra 2 está en tensión. Esto es tensión, esto es tensión. Lo que diga en estática tiene que cumplirse en resistencia. Entonces, en este problema igual, para que esto baje, pues todo tiene que quedar en tensión. La estática ya habrá dicho cuando haga el DCL de A. Porque primero tenemos que resolver la estática. Primero he tenido que decir esto, ¿no? Parece que me interesen las deformaciones porque estática sabemos. Pero primero tendría que haber hecho esto, ¿no? La estática. Y aquí estoy diciendo que las fuerzas 1 están en tensión y que F2 también. Entonces no puedo decir aquí que está en tensión y aquí comprimirla. Por eso tengo que poner el delta de A más pequeñito que aquí el delta de B, ¿no? Para que después de que ya bajó delta de A, ahora tenga que estirarla, porque aquí estoy diciendo que extensión tiene que estirarse. Si pongo muy grande delta de A, el punto B', perdón, el extremo de la barra, cuando desplace aquí, se me pasa hasta aquí, hasta abajo. Tendría que comprimirla, entraría a contradecir la estática. Por eso tengo que hacer el delta de A más pequeñito que el delta de B para poder plantear las deformaciones de la barra de acuerdo con la estática. A quitar esto de aquí. Para poder escribir ahí que eso es delta de B. Bueno, no se me deja. Dejémoslo ahí. En todo caso, aquí todo esto es delta de B. Ah, pues voy a ponerlo aquí. Esto es delta de B. Y el punto B inicialmente pues estaba aquí. Entonces B se movió de B a B' y ese recorrido es delta de B. Estoy tratando de relacionar delta de B con lo que está ocurriendo aquí en las barras para poder tener una ecuación, ¿no? Ya dije que delta de B era delta de A, que es este pedacito, y que ahora tengo que coger la barra 2 y estirarla. Entonces tomamos la barra 2, la estiramos y la llevamos aquí a la posición final.
ese amarillo sería el delta de B. Entonces, delta de B no, deformación de 2. ¿Dónde saqué? La estirada de la barra 2, ¿no? Delta de B era todo. Eso es deformación de 2. Aquí se ve entonces que delta de B es delta de A más deformación de 2. Y delta de A era deformación de 1 sobre coseno teta. Esa sería la ecuación que me liga a delta de B. El delta de B es delta de A y más deformación de 2. Y ahí ya se tuvo en cuenta entonces el desplazamiento relativo. Y delta de A era deformación de 1 sobre coseno teta. Entonces esto es lo mismo que deformación de 1 sobre coseno teta. Porque estoy en símbolos. Sobre coseno. Y eso más deformación de 2. Y esa sería la ecuación para delta de B, ¿no? Lo que ocurrió aquí más lo que ocurrió aquí. Eso es el asunto del desplazamiento relativo. Donde quiera que aparezca esa barra, lo que tenemos que hacer es eso. Soltarla en un extremo, mirar primero cuánto se movió y después de que se movió, deformarla hasta llegar al punto prima. En este caso, hasta llegar a B prima. Eso es. Y teniendo en cuenta entonces que para deformarla tengo que hacer cumplir lo que se dijo en estática. Aquí en estática se dijo que F2 estaba a tensión, entonces aquí tengo que estirarla. Tengo que tener cuidado aquí con los movimientos, ¿no? Que no me vaya a quedar el desplazamiento en un punto tal que luego tenga que deformarla de modo que se contradiga la estática. Eso no puede ser. En este caso tiene que ser así. Bueno. ¿Preguntas? ¿Entendido eso? De todos los casos, este quinto, esto es como el que más enreda, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué fue que nosotros en este caso decidimos soltar a la barra 2 de B? Porque la barra tiene dos movimientos. Uno, el desplazamiento. ¿Por qué tiene desplazamiento? Porque el punto de arriba, el punto A se mueve y el punto B se mueve. Los extremos de la barra 2 se mueven. Por lo tanto, la barra se mueve. Y además de moverse, se deforma. Claro, dije, en la estructura eso ocurre a la vez, todo simultáneamente. Aquí nos toca separar los dos movimientos. Ya dije por qué. Siempre que ocurren más de un movimiento. La variable tiempo no la tenemos aquí. Entonces separamos. Entonces, en este caso decimos vamos a producir el desplazamiento. Desplazamiento es que se mueve sin deformarse. Para que pueda moverse sin deformarse tengo que soltarla de uno de los apoyos. Porque si no va ocurriendo desplazamiento y deformación a la vez. Tiene que estar suelta. La suelto abajo porque por ahí entra el movimiento, ¿no?
Y entonces cuando se mueve el punto de arriba, el punto A, pues la barra se mueve igualito porque está suelta. Y después de que la moví, que quedó aquí abajo, aquí, ahí quedó después de que se movió delta de A, lo mismo que arriba. Entonces ahí sí la deformamos, separando los dos movimientos. La única manera de hacer eso es soltándola y luego volviéndola a montar al pasador. Aquí la deformo para que poderla montar al pasador otra vez y que quede en la posición final. Profe, ¿Sí? una pregunta esto, ¿por qué ahí en el punto, o sea, bueno, en donde se une la barra uno y la barra 2, se puso usted delta A, ¿por qué delta A y no delta de B? O sea, ¿por qué cuando digamos, las otras dos barras, las barras uno se van deformando, la otra no iría también deformándose y tendría que tener en cuenta o algo así? ¿Cuál otra? O sea, las dos barras que van en diagonal, ¿no? Se supone que pues cuando se aplique la carga se forman las dos barras y Claro, simultáneamente ambos van a se va quedar a aquí en la prima. desplazar y se va a deformar la barra 2, ¿no? Pero Sí. usted solo tiene en cuenta el desplazamiento relativo, porque y no digamos, porque cuando si usted pone delta A no está teniendo en cuenta la deformación de la barra 2, ¿no? Por Momentáneamente. lo que acabo de decir, yo no tengo la variable tiempo en el tablero. Lo que está ocurriendo es que ocurre todo a la vez. La barra se mueve y se deforma. Eso es la realidad del asunto. Pero ¿cómo hago aquí en el tablero para poner los dos movimientos a la vez? Sin tener la variable tiempo aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Separar los dos movimientos. Pues digo, primero la desplazo. Bueno, primero la moví hasta aquí. Primero la moví, se desplazó. Y después la deformé. Vea, aquí está la deformación de 2. Ahí están las dos cosas que le ocurren, ¿no? Desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Delta de A. ¿Por qué delta de A? Porque eso fue lo que se movió arriba. Entonces abajo tiene que moverse lo mismo. Y luego la deformo. Ah, ya le entendí. ¿Sí? Tengo que separar las dos cosas. No puedo dibujarlas simultáneamente porque ¿cómo? Entonces separamos los dos movimientos. Y normalmente vamos a decir así. Primero la desplazo y después la deformo. Así como cuando hay temperatura decimos, primero le puse la temperatura y después la carga. Eso no es así, es todo a la vez. Pero otra vez toca separar. Siempre que ocurra más de una cosa en una barra, nos toca separar las dos cosas. Poner una primero y después la otra. Es lo que se hizo, por ejemplo, con temperatura y carga. Es lo que hacemos aquí con el desplazamiento relativo. Primero muévala, después defórmala. Hay otra manera para no decir que la suelto, de B. Entonces suponga que 2 es rígida primero. Si es rígida no se deforma, ¿cierto? Inicialmente supongo eso. Entonces, si 2 es rígida y arriba se movió delta de A, pues abajo también, porque si no es siendo rígida, entonces está aquí. Si fuera rígida de verdad, esta línea azul no pasaría aquí por B', pasaría aquí. Se movió delta de A arriba, delta de A abajo, y si es rígida, pues no, 2 no se deforma. Entonces la posición final sería por aquí. Pero no es así porque ahora tengo que decir, oiga, es que la barra 2 son mentiras que era rígida. Entonces ahora suéltele la deformación. ¿Qué hace? Se estira. Bueno, y si está aquí, para estirarse tiene que bajar más hasta quedar en B'. Y eso que bajó sería deformación 2. Esa es otra manera de ver el mismo cuento. Primero suponga que la barra de desplazamiento relativo es rígida y después diga, ah, no, cierto que no, y suéltele la deformación. Igualito le da. ¿Sí? Puede decir que la suelta o puede decir que primero es rígida y que después ya no. Y deformarla. Es el mismo cuento. ¿Listo? Profe, Sí.
Se podría hacer ese mismo análisis, digamos, si yo llegase a soltar la barra, o sea, en el punto ahí que se unen las tres. Sí, pero se complica más entender los movimientos. ¿Sí? Entonces, si la suelto, entonces digo, si la suelto donde arriba. A ver, voy a plantearlo por aquí, cómo quedaría soltándola ya. A repetir esto por acá. Pero primero tengo que borrar esto. Y vamos a ver qué pasa si digo, no, yo la quiero soltar es arriba. Bueno, pero aquí no me sirve ahí porque ya están todos los movimientos, toca volverlo a hacer. Vamos a analizar el problema bajo esa situación ahora. Que digo suéltela, entonces la quiero soltar, pero no abajo, sino arriba. Entonces tenemos aquí la barra rígida. Vamos por aquí así. Ahí apoyadas. Y ahí está la barra 2. Entonces, aquí está el punto B. Por acá está el punto A. La posición final viene así. Y entonces este movimiento, el delta de B, y esa es la posición final de todo el sistema. Y este es el delta. Bueno, y tengo que mirar otra vez qué fue lo que ocurrió aquí. Entonces vamos a decir ahora que se soltó en A y que vino el movimiento y entonces abajo B se movió a B', pero arriba dijimos que estaba suelta. Entonces la barra 2, después de ese movimiento, la barra 2 me va a quedar aquí. Se desplaza, se desplazó. Voy a ponerle otro colorcito ahí. Pues la barra verde ahora está aquí, pero como está suelta no se ha deformado. Arriba se movió. ¿Cuánto se movió arriba? Esta distancia, ¿cuánto es?
siendo que no se ha deformado todavía. Está suelta o estoy diciendo que es rígida, como quiera. Esta distancia, ¿cuánto es? Delta de B. Delta de B. Y todavía no le ha pasado nada a la barra 2. Y entonces esto es delta de B. ¿Sí? Como está suelta, lo que se mueve abajo se mueve arriba. Bueno, ¿qué le pasa al punto A cuando esto se deforme? Pues que ahora me falta colocar lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo con las barras 1 y con la barra 2 ahora sí definitivo. ¿Qué va a pasar con el punto A? Pues que baja. Como está en tensión, la barra 1 tiene que estirarse. Entonces tiene que bajar por aquí. Y ahí estará el punto A'. No se me deja poner la prima. Ah. No quería irme hasta allá, pero toca. Bueno, ahí está el punto A'. Y entonces esto que se movió desde A hasta A', esto es delta de A. Delta de A. Entonces todo se ha movido delta de B, pero aquí el A se movió hasta delta de A. ¿Qué falta? Deformar la barra que está aquí, porque la barra tiene que quedar aquí en A', porque está pegada ahí al pasador. Entonces me falta deformarla desde aquí hasta aquí, a la barra 2, que está en este momento así, ¿no? Ya estos puntos los dejamos quietos, fijos, simplemente estoy colocando las deformaciones. Me falta deformar la barra 2. Como es tensión, tiene que ir desde aquí hasta A'. Fíjense que no puedo decir que A se deformó tan grande que quedó por aquí, el A', porque entonces tendría que agarrar la barra 2 y comprimirlo. Y en estática se dijo que era tensión. Entonces ahora viene la deformación de la barra 2. ¿Puede que vean una pregunta? Pero termino. Entonces, la barra, ¿qué pasa con la barra 2? La deformación la toma donde está en este momento, aquí. Y la lleva a la posición final, que es aquí. Por arriba la posición final es ahí. Entonces, eso azul es la deformación de 2. Fíjate que queda la misma ecuación, ¿no? Delta de B igual a delta de A más deformación de 2. Eso es esto mismo. ¿Sí? Entonces, que normalmente lo hacemos por abajo, pues como que se complica menos el problema, pero no importa por dónde lo ponga, le tiene que dar la misma ecuación. Ahora sí la pregunta. El punto A' que tenemos ahí no iría hasta donde está la punta, donde acaba delta ¿Sería de la dónde? prima. A', el A' que tenemos ahí. Sí. O sea, que está en la mitad de delta B. Este, Sí, señor. ¿que iría hasta dónde? Ese, o sea, ¿no iría más abajo? Porque es No que se importa coloca si es más abajo o más arriba, lo que no puede es pasarlo de... Pues puede ponerlo más arribita o más abajito, no importa. Lo que importa, Listo. si es seguro, es que ese A' no puede ser aquí. No puede ser aquí. ¿Por
¿Por qué no? Está en el intervalo de delta de B. Tendría Creo que que se estira. comprimir la otra, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? No puede ser más abajo de delta de B, porque entonces tengo que llevarlo a la posición final es aquí. Tengo que comprimirlo para llevarlo allá otra vez. Y en la estática se dijo que era tensión. El punto A' puede ser más arribita, más abajito. Lo que no puede ser más abajo de esta posición. Pero debe existir ese deformación de 2. ¿Cómo? Siempre va a existir una deformación, ese tipo de deformación Claro, de 2. claro, Ya sea abajo, ya sea... porque es que uno y 2 son deformables, entonces siempre tiene que haber una deformación de 2. Esa barra, aparte de que se mueve, esa barra tiene que deformarse, porque es una barra deformable y está sintiendo una fuerza. Y si tiene fuerza, tiene que deformarse. Listo, bro. Eso es lo que no comprendía. Gracias. Profe, una Listo. pregunta. Si digamos yo metiera la variable de temperatura, el delta de 2 tendría que ser igual al delta de temperatura más el delta de carga. Depende. Entonces, si tiene temperatura, eso lo hacemos aparte. Digamos, cogemos, por ejemplo, la barra 2, que inicialmente está así, aparte, solita. Pues para la barra 2, aquí está el punto B. Y acá está el punto A. Y la posición final es en la prima. Si lo moví por arriba, no, aquí este sería B', ¿no? Se movió por abajo. Y ya abajo está fijo en B'. Una vez se me desplazó, ya la queda fija aquí, B'. Y lo que ocurra va a ocurrir aquí por arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el punto A ver, la tenía suelta, ¿no? Tengo esto de acá. La solté y en este momento está ahí. Y el punto A está aquí arriba. El punto A está por acá. Y esto se movió. Se movió así. Y esto es delta de B. Estoy replicando esta situación acá. Delta de B, la barra se movió, pero no se ha deformado. Estoy replicando esta, no esta. Como es aquí, también es aquí. Entonces, esto es el delta de B. En ese momento está ahí y no se ha deformado todavía. Aquí está ese puntico. Y entonces el punto A se movió aquí a A'. Ahí tenemos A'. Ya toca replicar, aparte esa barra solita y replicarle todos sus movimientos para poder plantearlo de temperatura. A'. Entonces esta distancia de aquí hasta
de A a A', pues eso es delta de A, esta. Ahí tendremos delta de A. Y la barra 2 tiene que quedar aquí en A', que es la posición final, ¿no? Se estiró hasta A'. El pedacito que falta aquí es la deformación de 2. Hay que colocarla y después mirar de dónde salió eso. Es este pedacito que falta aquí. Eso sería deformación de 2. Fíjense que las posiciones finales son abajo B' y arriba A'. Eso es la posición final de la barra 2. En A' y en B'. Ahora sí, vamos a plantear aquí lo que ocurrió. Supongamos hubo una disminución de la temperatura. Entonces, ¿de dónde arrancó la deformación? La deformación de 2 arrancó de aquí. Ahí estaba antes de deformarse y se estiró y quedó aquí en 2, en la prima. O sea, esto es la deformación de 2. De aquí arrancó. Y posición final aquí en la prima. Vamos a suponer que hay una disminución de la temperatura. Si hubo una disminución de la temperatura, entonces la barra aquí se acorta, se deforma por temperatura y queda por acá. Eso verde sería deformación por temperatura. Ahí. De donde arrancó, de aquí a donde la deja la temperatura. Se llama deformación por temperatura. Bueno, de la barra 2. Listo. Falta poner la carga, lo que ocurre por carga. La carga la debe tomar donde la dejó la temperatura y llevarla a la posición final, que es A'. Entonces vendría ahora el efecto de la carga. A ver qué colorcito le ponemos. Este amarillento, a ver cómo se ve. Bueno, la carga la va a tomar de aquí y la va a llevar a la posición final, que es aquí. Eso amarillento es deformación por carga de esa barra. Eso es deformación por carga de la barra 2. A ver si me tocó volver a las letras. Bueno, entonces la ecuación A de deformaciones es esta. Esa sería la ecuación A. Ahora me toca mirar qué es deformación de 2 y qué es deformación de 1. Bueno, como ambas barras están en tensión, la 1 y la 2, y ambas le disminuye la temperatura, la ecuación que encuentre para 2 es la misma para 1. ¿Qué es la ecuación para 2? Que la deformación 2, la roja aquí, desde aquí hasta A', eso es la deformación total, pues es deformación por carga menos deformación por temperatura. Eso sería deformación de 2 aquí. Para escribir la ecuación ya completa.
deformación de 2 sería igual deformación por carga de 2 menos deformación por temperatura. Me falta clavarle la P. Esto era por carga. Más chiquitica ahí. Ahí está. Deformación total de 2 es deformación por carga menos deformación por temperatura. F2 por L sobre A por E menos alfa L2 delta T. Como 1 está lo mismo, tensión y disminución de temperatura, esto mismo la coloco para 1. Después tengo que meter eso aquí, en la ecuación A. Y ahí estaría con todo, ¿no? Desplazamiento relativo y además temperatura y carga. Bueno, eso es. Ese es el análisis que hay que hacer aquí. Bueno, este no tiene temperatura, este está más sencillo, ¿no? Ese fue el análisis que se hizo, que estábamos haciendo aquí, ¿no? Que la solté de arriba, que primero se movió y que entonces quedó aquí y que luego se deformó. Como es tensión, tiene que pasar de aquí hasta aquí y todo queda aquí en delta de C. Y se está teniendo en cuenta el desplazamiento, que es delta de D, que es lo mismo que deformación de 3, y la deformación de la barra. Delta de D, delta de C, que es este amarillo, igual a delta de D menos deformación de 2. Y ya. El resto es números. Ahí ya reemplazar valores y solucionar la ecuación, ¿no? El asunto, el problema del problema está aquí, ¿no? En plantear la ecuación de deformaciones. Una vez planteado eso, el resto es carreta. Son operaciones de aritmética. Pero el asunto está aquí. Y en este problema el asunto está aquí. O aquí. Como lo quiera trabajar, así o así. Una vez planteada esta ecuación de deformaciones, ya el resto es reemplace valores y listo. Bueno, ese es el caso 6. Barra con desplazamiento relativo. Después viene pues el análisis de esfuerzo, análisis de rigidez para buscar lo que piden. Ah, es que por aquí pedían algo más que decía el problema. Bueno, que haya la carga máxima, sí debe cumplir con los permisibles, o sea, análisis de resistencia, y si el desplazamiento de la placa D no debe pasar de tanto, análisis de rigidez. Que el desplazamiento aquí no debe pasar de 0,05 centésimas de pulgada, 5 centésimas de pulgada, el desplazamiento de D. Entonces, primero, pues se hizo análisis de esfuerzos, después de levantar la indeterminación, y se determinó P máxima según análisis de resistencia. Aquí, después de levantar la indeterminación, tocó hacerlas todas. ¿Por qué? Porque tienen distinta área, distinto material, o sea, distinto permisible. Entonces tocó averiguar, bueno, supongo que falla la 1, ¿cuánto es la P máxima? 240.000. Suponga que falla la barra 2, ¿cuánto es la P máxima? 240.000. Suponga que falla la barra 3, ¿cuánto es la P máxima? 140.000.
Análisis de resultados. ¿Cuál es la P máxima? ¿Cuál es la barra crítica? 3. Carga máxima, 144.000. Ahora, análisis de rigidez. ¿Qué está diciendo la condición del problema? Que este punto no se puede desplazar aquí, el delta de D, más de 5 centésimas de pulgada, 0,05 pulgadas. Bueno, el desplazamiento de D lo controla la barra 3. En otras palabras, me está diciendo que la deformación de 3 no puede pasar de 0,05 pulgadas. Ese sería el análisis de rigidez, ¿no? Desplazamiento de 3, que es deformación de 3, debe ser menor o igual al permisible que me dan, que es 0,05. Pero deformación de 3 es fuerza 3 por longitud sobre A por E. Eso debe ser menor o igual a 0,05. Entonces dice, en ese caso la P máxima no debe pasar de 120.000. Conclusión. La barra 3 me está diciendo, mire, si es por carga, por esfuerzos, perdón, si es por esfuerzos, la P máxima no puede ser más de 144.000. Y si es por deformación, no puede ser más de 120.000. ¿Qué es lo crítico? ¿Resistencia y rigidez? Pues en este caso, rigidez. Entonces, es más crítica la rigidez. Por lo tanto, el P máximo definitivo, 120.000 libras. Listo. Eso es caso 5. Aquí está explicando cómo se hizo el análisis de deformaciones. Esto es el desplazamiento relativo, ¿no? Esto que se hizo aquí. Está diciendo qué fue lo que se hizo aquí. Pero bueno, ya lo entendimos, ya eso sobra. Entonces vamos para el caso 7. El caso 7 nos va a hablar de esfuerzos de apriete en elementos roscados. ¿Qué es un elemento roscado? Pues un núcleo que tiene una hélice y esa hélice se llama la rosca. Entonces, puede ocurrir como en este caso que este tornillo tiene una sola hélice. Decimos que es rosca sencilla. Este tornillo, aunque tiene la misma pinta, pero aquí para diferenciarlo se pusieron colores, tiene 2 hélices. Una hélice es como cuando alrededor de un núcleo enrollamos un alambre, ¿no? Pues la hélice. Aquí enrollamos 2 alambres, uno azul y uno rojo. Entonces tiene 2 hélices. Es una rosca doble. Los hay de una sola hélice, los hay de 2, de 3, de 4. Bueno, en tornillos de apriete, pues más de 3 es complicado, ¿no? Casi no se fabrican. Normalmente es de una o de 2 roscas. Este tiene una rosca, este tiene 2 roscas. Este se ve así, una sola rosca. Este se vería lo mismo que este, pero para entender lo que vamos a explicar, entonces se dibujaron las roscas de colores, la rosca azul y la rosca roja. Aquí es una sola, se dibujó así. Pero normalmente uno cuando mira el tornillo lo ve así. Tanto este como este, porque nadie se va a poner a dibujarle, a pintarle una de las roscas en azul y otra en rojo, ¿no? Para que uno sepa que es de 2 roscas. No, todo se ve así. Mejor dicho, en la realidad, usted mira el tornillo así y no sabe de cuántas roscas es. No sabe cuántas hélices tiene, porque todo se ve así. Porque nadie se va a poner en el trabajito de hacer como aquí, de pintarle una en azul y una otra en rojo. Y si son 3, la otra en verde.
para que el que mire el tornillo sepa de cuántas es. Eso no va a ocurrir. Lo ve así. Pero para el análisis del problema nosotros tenemos que saber de cuántas hélices es el tornillo. Eso se hace mirando el tornillo por aquí. O sea, mirando la circunferencia. Entonces vemos la circunferencia. Vemos el tornillo. Y se va a ver así, con su eje. Listo, al dibujarlo lo dibujamos así. Cuando vamos a hacer la rosca ya en la máquina, herramienta, entonces la herramienta, cuando entra aquí, el buril, para hacer la rosca, pues deja una marca, una muesca. Y entonces veríamos algo así. Con este más bien. Veríamos algo así. La entrada del buril, ahí para tallar la rosca. Entonces, si vemos uno solo así, pues es que el tornillo tiene una sola rosca. Si vemos que aquí también hay esa muesca, entonces es que tiene dos. Cada rosca, cada hélice que talle en el núcleo me va a dejar una entrada del buril. Si es de 3, pues vendrá una aquí, la otra por aquí, la otra por aquí, ¿no? A 120 grados cada una. Si es de 4, vendrán estas dos, otra aquí y otra aquí, ¿no? Se verán las muescas así. Ahí se exageró. Veríamos la muesca. Así. Y así. Entonces decimos, este tornillo es de 4 hélices, de 4 roscas diferentes. Bueno, esa es la idea con eso. Necesitamos saber de cuántas hélices es. Para eso miramos aquí y miramos cuántas entradas hizo la herramienta. Bueno, que hizo 4 entradas, entonces 4 hélices. Así que el número de roscas o el número de hélices es igual al número de entradas que tenga la herramienta en el núcleo. Es lo mismo. Entonces, si miráramos este, pues veríamos que tiene 2. Si miramos este, vería que tiene 1. Bueno, entonces vamos a definir unos términos aquí que necesitamos para la solución de problemas. 1. La distancia entre 2 puntos consecutivos de la misma hélice, que estoy hablando de la hélice roja. La distancia axial entre 2 puntos similares, pero de la hélice roja, aquí, o de la hélice azul, de aquí hasta aquí. Eso se llama el avance. Es lo mismo que si uno agarra la tuerca y la gira una vuelta, ¿cuánto se mueve la tuerca? Se mueve esta distancia. Se mueve el avance. Eso es un término que se llama avance. Le vamos a dar la letra L. Es la distancia recorrida por la tuerca al girar una vuelta completa. Entonces, haga de cuenta que la tuerca es una partícula que arranca a moverse aquí
y arranca a darle la vuelta sobre la hélice roja, pues no se puede cambiar de hélice, la partícula va caminando por la hélice roja. Al dar la vuelta va a aparecer aquí. Ya la tuerca se movió esto. Eso es el avance L. En este, no es sino una hélice. Entonces, de aquí al siguiente, eso es el avance. Ahora, el paso. El paso es la distancia entre dos puntos similares de hilos consecutivos. Entonces, estoy aquí en la hélice roja, aquí. No, arranco aquí del azul. El hilo consecutivo es el rojo, ¿no? Porque este azul ya no es el que le sigue a este, ¿no? Hilo consecutivo. Este hilo, cada vuelta se llama un hilo, ¿no? Este hilo, el consecutivo es este, el que le sigue, no este. Bueno, la distancia entre dos hilos consecutivos se llama el paso. Entonces, aquí entre el rojo y el azul hay un paso. Aquí entre entre el azul y el rojo hay un paso. Entre el rojo y el azul hay otro paso. Y entre el rojo y el rojo hay un avance. Mejor dicho, este avance son dos pasos. Uno de esta pareja y el otro de la otra pareja. En cambio, en este, que es de una sola rosca, de un hilo al siguiente es el paso. Y el avance también. Así que en tornillos de una hélice, el paso y el avance es lo mismo. En tornillos de dos hélices, el avance son dos pasos. De tres hélices, el avance son tres pasos. En últimas, en general, L, que es el avance, es igual al número de entradas por el paso. Entonces, el paso lo vamos a llamar S, el avance lo vamos a llamar L, esto es norma americana. S viene de step, que es paso. L viene de led, que es avance. Y el número de entradas. Entonces, el avance es igual al número de entradas por el paso. Listo, eso es una cosa. Cuando estamos haciendo un montaje de una estructura con pernos, con tornillos, entonces colocamos las tuercas a mano, apretamos a mano. Si es a mano, son mentiras, eso no quedó apretado, ¿no? La mano no es capaz de apretar dos placas de acero, dos piezas de acero, por ejemplo. Lo que hice a mano fue quitar el juego, pero eso no quedó apretado. Una vez monto a mano y quito el juego, cojo la herramienta, el torcómetro o la llave y le doy N vueltas de apriete a la tuerca. Entonces, si giro una vuelta, ¿cuánto se mueve la tuerca? Agarro la tuerca y le doy una vuelta completa. ¿Cuánto es que se mueve? ¿Cuál de estos parámetros? Un avance o dos pasos. Avance. Y si le doy tres vueltas, Tres avances. tres avances. Entonces decimos que el desplazamiento de la tuerca es el número de avances, perdón, el número de vueltas, N mayúscula es el número de vueltas, por el avance. Pero el avance es número de entradas por el paso. Entonces, ¿cuánto desplazo la tuerca? Número de vueltas por el número de entradas por el paso. Eso es. Estos términos son los que vamos a utilizar para resolver problemas. Ahora con elementos roscados.
Profe, ¿número de qué? De... N mayúscula, número de vueltas de apriete dados a la tuerca. Ya cuando agarro la llave y giro la tuerca apretando. Es el número de vueltas que estoy dándole a la tuerca. N minúscula es el número de entradas de la rosca, que corresponde igual al número de hélices. En este caso, al número de alambres aquí, ¿no? Ese es N minúscula. L es el avance y S es el paso. Bueno, ¿qué elementos roscados conocemos? Hay tornillos, hay pernos y hay espárragos. Esta pieza o esta, según cómo se monte, recibe el nombre de tornillo o el nombre de perno. Cuando este elemento roscado se va a montar sobre una base y esa base tiene un agujero y ese agujero tiene rosca, entonces en ese caso decimos que estamos montando un tornillo. Pero si este mismo elemento lo utilizamos para unir dos placas y ninguna de las dos placas tiene rosca, sino que es un agujero y el tornillo pasa derecho en el agujero, entonces por el otro lado me toca, para poder apretar, poner una tuerca. En ese caso, este mismo elemento, pero montado con tuerca, se llama un perno. La diferencia real está en el montaje. Tornillo no tiene tuerca, sino que una de las piezas tiene un agujero roscado y ahí roscamos el tornillo. Perno sí tiene tuerca y ninguno de los elementos que se va a unir con el perno tiene rosca, sino que los agujeros son grandes y el tornillo pasa derecho. Y por el otro lado le ponemos la tuerca para apretar. En ese caso hablamos de perno. Y en un extremo pues tiene cabeza. Hay otros elementos, digamos como por ejemplo aquí, que no tiene cabeza. Entonces esto se llama un espárrago. Y para montarlo, entonces, si los dos elementos tienen un agujero grande y por ahí pasa la pieza, entonces hay que poner tuerca por ambos lados. Si una de las piezas que voy a unir tiene rosca, entonces por un lado el espárrago rosca ya en esa pieza y por el otro lado pongo tuerca. Porque como no tiene cabeza el espárrago. Bueno, independientemente de si es tornillo, de si es perno o es espárrago, estos cálculos son los mismos. Esto se refiere a la rosca. Y los esfuerzos generados por el apriete son los mismos. Lo que importa es la rosca. Bueno, este es el caso séptimo. Dije que el caso 6 o el caso 7 no vienen separados, vienen metidos dentro de otro problema. Entonces aquí tenemos este problema. Aquí se está combinando con el caso 3, barra rígida pivotada. Acá llega la carga, la barra 1. Acá llega la barra 2. Y aquí hay un perno, ¿no? Aquí está la cabeza, en esta plaquita. Y arriba está la tuerca. El problema dice, los elementos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Son de acero de igual área, 3 centímetros cuadrados. 2 por 10 a la 6. Y esto tiene un alfa de 12 por 10 a la menos 6. Dice, determina, o sea, este problema tiene de todo ya. Determine la máxima carga P que se puede aplicar como se muestra en la gráfica.
si además se dan 2 vueltas de apriete a la tuerca, aquí apretamos 2 veces, 2 vueltas, y el sistema se somete a un incremento de temperatura de 20 grados centígrados. Dice, datos del tornillo, la longitud 3, 2.5 metros. Tiene una entrada, o sea, de una sola hélice. Le doy 2 vueltas de apriete y el paso es 1 milímetro. Para el acero de todo, sigma permisible, 2000. Y ya. Y esta es la geometría del problema. Entonces arrancamos. Como aquí es 2 y aquí es 2, esto es 45 grados. Aquí es 4 y esto es 2, entonces la tangente es un medio. Hallamos ese ángulo, o sea, hacemos primero la geometría, para no enredarnos después con ángulos. Beta 26,57. Y vamos para la estática. Fíjense, aquí hay apriete y P. A ver, antes de empezar la especulación aquí en la solución del problema, todavía no pongo P y aprieto aquí, le doy vueltas a la tuerca aquí, apretando. ¿Qué hace esta barra, la barra ABC, cuando apriete? ¿Tiende a bajar? Se inclina para abajo. Y cuando ponga la P, ¿qué va a pasar con esta? Suponga que no he apretado y pongo la P, ¿qué va a pasar? Sube la barra. Pero ¿cómo queda al final, después de que ponga P? P va así, pues subiendo. Entonces, ¿qué pasa con ABC por el hecho de poner P? Pues, ¿qué pasa si pongo P para arriba? Pues se inclina. ¿Para dónde? Para arriba. Entonces, ahora están ambos, P y el apriete. Primero dije cada uno por separado. Si aprieto, esto agarra para abajo. Si pongo P, esto agarra para arriba. Ahora están ambos. ¿Para dónde agarra? No sabemos. No sabemos si gana el apriete y esto quede para abajo. O si gana P, queda para arriba. Pues, no importa. Suponga cualquier cosa. Cuando no se sabe, tiene que suponer cualquier cosa. Listo. Entonces viene la estática. Tengo la barra ABC, F1, F2 y P. Y estoy diciendo que estas barras quedan a compresión. Si no hubiera temperatura, el hecho de decir que aquí hay compresión implicaría, si no hay temperatura, implicaría que P gana y que esto queda para arriba. Como hay temperatura, que es una ¿qué dice la temperatura? Un incremento. O sea, si se incrementa la temperatura, estas barras están empujando también esto para abajo, ¿no? O sea, para abajo estaría actuando temperatura y vueltas. Y para arriba estaría actuando P. No sé quién va a ganar. Entonces, planteemos como queramos. Bueno, aquí estoy diciendo que F1 y F2 van a quedar a compresión y F3, obvio, va a quedar a tensión. Los pernos y los tornillos siempre van a quedar a tensión. Por eso está tensión. Aquí pongo a compresión porque el efecto de P me la comprime y el efecto de temperatura también. Por eso las puse a compresión. Otro puede decir, no, yo supongo definitivamente que al dar las vueltas eso le gana todo. Y entonces coloca esto a tensión, todo a tensión. Y es válido y es bien. Al final el resultado le va a decir a cada uno quién tiene la razón.
pero los valores del resultado no cambian. Simplemente van a decir signos, aparecer signos menos, diciéndole, oiga, eso era al contrario, no era compresión, era tensión. O el que puso atención y le aparece un menos, dice, oiga, esa barra no está tensión, está compresión. Los resultados le dirán. Bueno, entonces, otra vez no aplico sino suma de fuerzas de momentos en A, porque no me interesa hallar a X y a Y, porque no me están dando ningún dato del pasador. Entonces, momentos en A. Reemplazo valores de los ángulos. Aquí era 45 grados para F1. Aquí es beta, que lo acabamos de hallar. Y bueno, de acuerdo como está la estática aquí, hallo la ecuación de estática, de equilibrio. Una ecuación y hay 1, 2, 3 incógnitas. No hay más ecuaciones de estática. No me meto con X y Y porque entonces me aparecen estas y no las necesito. Entonces hay una ecuación de estática y 3 incógnitas. ¿Qué quiere decir? Que el grado de indeterminación es 2. Entonces tengo que buscar 2 ecuaciones de deformación. Entonces pasamos al análisis de deformación. Entonces tengo posición inicial, aquí horizontal, la barra ABC. Posición final hacia abajo. Fíjense que como hay temperatura, el hecho de que esté hacia abajo no quiere decir que estas 1 y 2 estén a tensión. No, porque hay temperatura. Entonces, aquí lo que va a ocurrir cuando planteemos la deformación de 1 es que la temperatura la estiró hasta por acá y luego la carga la comprimió hasta quedar aquí. Ya, yo puedo decir que esto va para abajo porque hay temperatura. Si no hubiera temperatura, necesariamente tengo que echar esto para arriba porque 1 y 2 están a compresión y no hay temperatura. Cuando hay temperatura y es un aumento en la temperatura que va a comprimir la barra contra la otra, entonces puedo ponerlo para abajo. Así que si lo pone para abajo está bien o si lo pone para arriba está bien. Lo que tiene que tener cuidado cada uno, el que lo puso para arriba y el que lo puso para abajo, es en el planteamiento de las deformaciones. Y no importa cómo la ponga, como hay temperatura, uno puede jugar ahí con la temperatura y colocar la ecuación que sea compatible con lo que propuso. Aquí yo propuse que iba para abajo. Entonces después tengo que proponer una ecuación de deformaciones tal que la barra 1 y la barra 2 me queden a compresión, porque aquí en estática dije que a compresión. Entonces aquí también me tiene que quedar a compresión. Tengo que ver cómo hago los movimientos de temperatura y de carga para que efectivamente quede a compresión. Lo que proponga en deformaciones tiene que ser compatible con lo que proponga en estática. Bueno. Entonces, como aquí está involucrado el caso 3, barra rígida pivotada, entonces primero resuelve ese caso. Es decir, marque delta de B, marque delta de C y haga relación y halle delta de B en función de delta de C o al contrario. ¿Qué digo aquí? Que delta de C es a todo esto, que es 4 metros, 2 y 2. Entonces, delta de C es a 4, como delta de B es a 2. Y entonces delta de C es 2 delta de B. Ahora, tengo que mirar qué es delta de B y qué es delta de C en función de lo que está pasando ahí. Entonces, delta de B
es deformación de 1 sobre seno de 45. Aquí es 45, entonces aquí es 45 grados. Entonces, deformación de 1 sobre 0 de 45, eso es delta de B. Y por 2, por este 2. Ahora, delta de C lo puedo mirar desde dos puntos de vista y necesito verlo desde los dos puntos de vista. Lo puedo mirar según lo que ocurrió con 2. ¿Qué ocurrió con 2? Que se estiró y rotó y quedó aquí definitivamente en C'. Este ángulo beta está aquí. Entonces, delta de C es deformación de 2 sobre seno beta. Deformación de 2 sobre seno de 26.57. Eso es delta de C. Igual a 2 de deformación de 1, que fue deformación, 2 delta de B, que fue 2 deformación de 1 sobre seno de 45. Y hallo una primera ecuación de deformaciones de aquí, relacionando 1 y 2. Queda definitivamente deformación de 2 igual a 1.265 deformación de 1. Bueno, ahora tengo que relacionar delta de C con lo que está pasando con el tornillo, con el perno. Y puedo relacionar ese delta de C con delta de B o ese delta de C con delta de C. Porque delta de C lo tengo según deformación de 2 aquí ya. Deformación de 2 sobre seno de 26.57. Eso es delta de C. Este delta de C es con lo que ocurre con la barra 2. Tengo el mismo delta de C, pero lo que ocurre con deformación de 3. Entonces puedo relacionar delta de C visto desde 2 con delta de C visto desde 3. Para hallar la otra ecuación, ¿no? O puedo relacionar delta de B con delta de C visto desde 3. Como quiera. Pues me queda más fácil aquí, ¿no? Relacionar el delta de C con respecto a deformación de 2 con el delta de C con respecto a deformación de 3. Y tengo la otra ecuación, porque dijimos que aquí, acá, había una ecuación y 3 incógnitas, que faltaban 2 ecuaciones de deformación. Una es esta, que relacioné delta de B con delta de C visto desde 2. Me falta la otra, que puede ser relacionar delta de B, esto mismo, con delta de C, pero visto desde 3. O delta de C visto desde 2 con delta de C visto desde 3. Hay dos maneras de sacar la ecuación que me falta, como quiera. Vamos a ver cuál utilicé. Aquí está delta de C visto desde 2 con delta de C visto desde 3. Entonces ahora hay que mirar delta de C, pero mirando lo que ocurrió en 3. Bueno, ya hay otro profesor aquí pidiendo pista para la clase siguiente, porque son las 9:47. Entonces, esta partecita que merece respeto el análisis, la vamos a hacer en la próxima clase. Hoy es miércoles, o sea, el lunes. Miramos esto, terminamos los casos y empezamos torsión el próximo lunes. Bueno, por hoy entonces dejamos así. Ya les envié los casos anteriores para que los vayan estudiando, porque esto hay que irlo preparando ya, ¿no? Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Entonces nos vemos.